Me gustaría en esta mañana que pudiéramos prestar atención a las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Es la epístola a los Colosenses, capítulo 1 y los versículos del 12 al 14. Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos del 12 al 14, donde leemos: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en una ocasión como esta, en este primer domingo de este año, déjame que te haga una pregunta. ¿Cuál sería tu mayor necesidad? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué considerarías que es lo que más necesitas en este año que ha comenzado? ¿Cuál sería nuestra mayor necesidad? Si le preguntáramos al apóstol Pablo, a la luz de un pasaje como el que acabamos de leer y otros muchos que podríamos citar, el apóstol Pablo nos diría invariablemente que nuestra mayor necesidad, no solamente al comienzo de un año, sino en todo momento y ocasión, es darnos cuenta de que no hay nada como ser cristianos. No hay nada que se pueda comparar al privilegio, al honor, a la gloria, a la magnitud de lo que significa ser el pueblo de Dios. Tantas y tantas cosas necesitamos, pero sobre todo el apóstol Pablo nos diría: lo fundamental es que no olvides que lo más grande, lo más glorioso ya te ha pasado, que eres parte del pueblo de Dios. Eso es lo que aquí está haciendo el apóstol con los colosenses. Es muy interesante, alguno quizás lo sepa. Esta iglesia, la que escribe, la iglesia en Colosas, no es una iglesia que fundó el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo un ministerio de parte del Señor Jesucristo como ese apóstol del Señor suyo, como ese enviado suyo, que significa la palabra apóstol, para llevar el evangelio a tantos y tantos lugares del Imperio Romano. Ahora bien, había algunos sitios donde él no había estado, donde él no había fundado esa iglesia, y esta iglesia de Colosas es precisamente una de ellas. Ahora bien, Pablo conocía bien aquel que había sido el instrumento de Dios para la fundación de esa iglesia. Es un hombre que se llamaba Epafras y que se menciona en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, habla del Evangelio, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, y es el que ha informado a Pablo de lo que había pasado en Colosas, que se había formado una iglesia cristiana por la fe en el Señor Jesucristo, y dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por tanto, Pablo está escribiendo a esta iglesia, y Pablo es consciente de lo que Dios ha hecho, de la magnitud de la obra que Dios ha hecho allí en Colosas, cómo ha salvado a un grupo de personas, de hombres y mujeres, y los ha hecho la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso él está siempre orando y dando gracias por esa iglesia, aunque nunca ha visto el rostro de esas personas, puede orar por ellas y puede dar gracias a Dios por esa obra que Dios ha hecho por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Pero también al mismo tiempo el apóstol es consciente de que, como todas las iglesias, la iglesia en Colosas necesita más enseñanza, necesita mayor formación, necesita realmente darse cuenta de lo que implica ser del Señor Jesucristo, sobre todo porque esta iglesia de Colosas se encontraba en medio de circunstancias en las que otras formas de entender lo que significa venir delante de Dios tenían una gran influencia. Sobre todo ellos estaban pensando de que había una serie de intermediarios entre Dios y los hombres. Esa era la cultura de Colosas, que de alguna manera podrían estar también a su favor si ellos invocaban esos nombres. Y esa cultura tiene una influencia también en la iglesia. Y lo que el apóstol muestra aquí en esta epístola a los colosenses es que el único que puede llevarnos con confianza delante de Dios es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Que no podemos invocar ángeles, que no podemos pensar que porque realicemos una serie de ritos vamos a ser más aceptos delante de Dios. Ya somos
cristianos exclusivamente por lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y por tanto, lo que es el problema que podemos detectar en lo que pasaba en Colosas es que tendieran a minusvalorar lo que significa ser cristianos, la singularidad de la fe cristiana, que a la luz de otras muchas circunstancias pudiéramos pensar, bueno, no es tan grande la verdad lo que ha pasado, ¿no? Hay otras cosas también que son importantes, ¿no?, y trascendentales en nuestra vida. Lo que el apóstol está haciendo, por tanto, es decirle, mirad, lo más grande ya os ha pasado. Lo más glorioso, lo más trascendental para vuestra existencia ya ha tenido lugar en vosotros. Vivid a la luz de ello. Y ese es justamente el mensaje que me gustaría que pudiéramos tener como en este primer domingo del año, ¿no?, que fuera nuestro lema para nosotros. No hay nada como ser cristianos, cualesquiera que sean tus circunstancias. Tienes siempre que recordar que no hay nada como lo que ya te ha pasado, que formas parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que justamente está haciendo aquí el apóstol. La manera característica del apóstol lo pone en términos de lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios el Padre ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. La manera en que nos anima la Escritura es siempre la misma, ¿no es verdad? Nos recuerda lo que ya ha hecho el Padre para con nosotros en Cristo Jesús. Y por eso vemos como en estos versículos comienza diciendo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y podemos preguntarnos por qué el apóstol trae esa exhortación a recordar lo que somos como cristianos de esta manera, con estos términos. ¿Qué está buscando transmitir? Bueno, sabemos que el apóstol Pablo era un gran maestro, ¿no? Y como tal, siempre detrás de lo que está diciéndonos, nos está enseñando a apreciar las riquezas de toda la Escritura. Es que el apóstol realmente lo que está haciendo aquí es llamando nuestra atención sobre el hecho de que lo que significa hoy la Iglesia cristiana es lo que realmente ha sido siempre el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que sabéis que en el Antiguo Testamento estaba identificado con una nación, la nación de Israel, y que ahora en el Nuevo Testamento llamamos la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el apóstol tiene en mente, cuando está escribiendo estos versículos, lo que Dios hizo para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y en particular tiene en mente este pasaje que se encuentra en Éxodo en el capítulo 19. Recordamos cómo el libro de Éxodo nos habla precisamente cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y cuando Dios llama y convoca a su pueblo a los pies del monte de Sinaí, notad lo que les dice. Ahora pues, dice en el versículo 5 de Éxodo 19, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pueblo de Israel era el especial tesoro del Señor. Pero mirad cómo lo expresa, ¿no? Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mirad cómo lo expresa Pablo aquí entonces. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, es la misma palabra, y luego dice, trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, Pablo tiene en mente el pasaje de Éxodo y está trazando un paralelo. Todo lo que Israel era para Dios en el Antiguo Testamento, vosotros ahora, la iglesia en Colosas, sois para Dios. Ellos eran un reino santo. Vosotros ahora tenéis una herencia con los santos en luz. Y habéis sido trasladados al reino de su amado
hijo. Está mostrando la gloria de la posición cristiana. Está diciéndoles a ellos, no os dejéis llevar por los judaizantes, no dejéis llevar por las enseñanzas falsas de esos maestros judíos que pululaban también por Colosas, ¿no? Y que están diciéndoos que os falta algo, ¿no? Que si no os circuncidáis, que si no guardáis todas las leyes de Moisés, todas las leyes ceremoniales, os falta algo. No, ya sois como Israel en el Antiguo Testamento. La iglesia cristiana es algo glorioso delante de Dios. Igual que Israel era el pueblo de Dios, también la iglesia lo es. Y por eso el apóstol da gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de esa realidad de la que está aquí hablando. El apóstol siempre viene con esa nota de gratitud cuando escribe. ¿Lo habéis notado? Cuando leemos las epístolas, en el capítulo 1, el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sois personas en las que ha aparecido fe y amor y esperanza. Esto es una obra divina en vosotros. Damos gracias a Dios. Por eso la ética cristiana es siempre la ética de la gratitud. Nosotros no ganamos nada para con Dios. Dios ha ganado todo para con nosotros en Cristo Jesús. Si eres cristiano, ya eres un reino. Ya eres un reino de santos. Ya participas de la herencia de los santos en luz. Ya estás en el reino del amado Hijo de Dios. Eso es lo que está aquí diciendo. Y por tanto la actitud nuestra tiene que ser no solamente al comienzo de un año, sino en todo momento y ocasión la gratitud. Cuando nos levantamos, cuando pasa el día, cuando nos acostamos, damos gracias a Dios el Padre, porque somos cristianos. Esto es lo que se espera de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la fe cristiana es algo tan sencillo como esto, y al mismo tiempo tan glorioso como esto. Muchas veces, si me permitís que lo ponga de esta manera, nos cargamos, ¿no? Tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Pero, un momento, lo primero es dar gracias. Lo primero es pararte. En un mundo de tanta prisa, donde parece que no tenemos tiempo para nada, tenemos que detenernos y decir: Señor, gracias, porque soy tu pueblo, porque tengo ya todo en Cristo Jesús. El apóstol no dice: quizás algún día se verá que vais a ir al cielo y vais a estar allí con los santos. No dice eso, el lenguaje de la Escritura no es ese. Notadlo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo ya aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya hemos sido hechos aptos. No porque seamos mejores que otros, sino porque Dios ha querido escogernos para ser su pueblo. Leéis allí en Éxodo, leíamos en Éxodo: sois mi especial tesoro. El pueblo de Israel era el especial tesoro, y por eso Dios quiso sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. De la misma manera, la iglesia es el especial tesoro de Dios. Reitero, porque esto lo olvidamos con mucha frecuencia: ya eres el especial tesoro de Dios. No se trata de decir: no, bueno, a ver si me esfuerzo un poco más en la vida cristiana, a ver si en este año 2022 que ha comenzado soy algo más fiel al Señor. No se empieza ahí, se empieza dando gracias. Señor, ya soy la iglesia tuya, ya tengo las bendiciones tuyas en el Señor Jesucristo. Nuestra mayor necesidad es darnos cuenta de lo que somos ya en Cristo Jesús. Y eso tiene una profundidad, porque lo que el apóstol está aquí enfatizando, y recordad que tiene siempre en mente el Éxodo, ¿no? Esto nos sirve a nosotros, porque ahora vamos a ver qué implica esto del Éxodo, ¿no? Lo que está enfatizando aquí es que esto es una obra divina. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es la gracia de Dios la que te ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, no es una cuestión tuya, ¿no? Las religiones de este mundo, ¿no? El problema que acechaba también a los hermanos en la iglesia en Colosas era este, ¿no? Bueno, tengo que hacer algo, ¿no?
para ser apto delante de Dios, para ser cualificado delante de Dios? ¿Qué me falta, no? Esta es la idea. Muchas veces esto se infiltra en nosotros, ¿no? Me falta esto, es que todavía no estoy... Ya hemos sido hechos aptos, ya somos aptos. Ya has pasado el examen, ¿no? Es que tengo que aprobar, pero si ya lo has pasado el examen, muchacho. Ya tienes el aprobado, más todavía, el sobresaliente, la nota máxima. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios en Cristo, de que en Él somos aptos. El Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Está diciéndonos algo extraordinario aquí, nos está diciendo que tú y yo, si somos parte de la Iglesia de Cristo Jesús, algún día vamos a participar de una herencia con todos aquellos que han sido separados por Dios para ser su Iglesia. La palabra santo significa que hemos sido separados por Dios para ser su especial tesoro, su Iglesia, su pueblo. No dice, a lo mejor algún día os encontraréis allí, quién sabe, ¿no? Yo no sé de vosotros, no sé. No dice eso. Dice, ya sois aptos. Ya estáis capacitados, ya habéis sido autorizados. Esta palabra se puede traducir de diversas maneras. Para participar de la herencia. Es muy interesante la herencia, ¿verdad? Porque la herencia en el Nuevo Testamento, sin duda alguna, se enfatiza mucho más, pero incluso entre nosotros lo podemos entender perfectamente así. La herencia está mostrando que es algo que nos es otorgado, es decir, la herencia no es un contrato, no es un salario, no, tú trabajas y al final de mes te pagan un salario, no. La herencia no se gana, simplemente se obtiene por ser hijo de alguien, ¿vale? ¿Y eso qué está diciéndonos? Está diciéndonos que nosotros tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido como una herencia. La tierra prometida era una herencia de Jehová para con Israel. Y la palabra herencia lo está poniendo de manifiesto, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando la gente piensa en estas cosas, ¿no? Dice, pero esto es que lo has heredado, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, tiene muchos bienes, ¿no? Pero es que es un heredero de alguien, ¿no? Bueno, en este caso, ¿de quién somos nuestros herederos? Somos herederos de nuestro Señor Jesucristo. Él ha comprado con su sangre nuestra salvación. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, el Padre, por la fe en Cristo Jesús. Y por tanto, esa herencia, déjame que lo ponga de esta manera, para que todos nos salgamos de aquí dándonos cuenta de lo que quiero decir. Por muy mal que te comportes, no dejas de ser heredero. Eso no es una licencia para pecar, lo que estoy diciendo, obviamente, pero es mostrar que la herencia no viene por tu desempeño, sino por el de Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, somos aptos para participar de esa herencia de los santos en luz. Eres consciente de un privilegio como este, como también está Pablo teniendo en mente las palabras de Cristo, la comisión que Cristo entregó al apóstol Pablo está siempre presente en él. Pablo es apóstol porque Cristo le envió para ser apóstol, y cuando Cristo le envía para ser apóstol le dice una serie de cosas, ¿no? Y le dice, yo te envío para que abras los ojos de la gente a la que te envío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia con los santos. El Evangelio lleva esto con él. Las buenas noticias de salvación llevan aparejada el hecho de que somos herederos. ¿Te das cuenta de un privilegio como ese? Si eres cristiano, si formas parte de la Iglesia del Dios vivo y verdadero, entonces ya eres apto delante de Dios. Y tienes siempre que vivir a la luz de esa realidad. Una realidad que tiene, como en todo lo que escribe el Nuevo Testamento, una dimensión eterna. Porque esa herencia, ¿cuándo la vamos a disfrutar? Bueno, ¿cuándo se disfruta una herencia, no?
Pues al final, cuando somos la persona que ha testado, muere, disfrutamos de esa herencia. Cristo ya ha muerto, esa herencia es nuestra. ¿Cuándo lo vamos a disfrutar? La vamos a disfrutar cuando estemos allí con Él. ¿Eso qué significa? Que vivimos en la expectativa de esa herencia, la certeza de tener esa herencia, que ya es nuestra. Yo soy heredero, me pase lo que me pase, por muy difícil que sea mi camino, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Podemos pensar, bueno, es que tú no sabes las dificultades que tengo que afrontar en este año, la incertidumbre en mi vida, la enfermedad. Conozco otras cosas, otros sinsabores en mi propia vida, pero al final esa herencia te está esperando, te está aguardando, es tuya. Esa dimensión eterna es la que siempre tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay nada como ser cristianos. Pero el apóstol explica, ¿no? Lo que está aquí diciendo de manera característica. Estoy diciendo no simplemente es decir algo, sino lo que hay detrás de ello. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque, podríamos también traducirlo, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si eres cristiano, entonces, eres una persona que ha sido librada del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás. Tienes que mirar la grandeza de tu posición como cristiano por aquello de lo que has sido libertado. Cuando Israel se encuentra en el desierto, cuando ha salido de Egipto, ¿qué están pensando? Bueno, madre mía, estábamos en manos de un tirano cruel y sanguinario, el faraón de Egipto. No nos podíamos librar por nosotros mismos de semejante personaje. Hay algo imposible, y es que el pueblo de Israel pudiera por sí mismo salir de Egipto. Estaban bajo el yugo opresor del faraón. ¿Y qué hace Dios? Dios los libra de Egipto. Y el apóstol, que, como estoy diciendo, tiene en mente ese pasaje, dice: Dios nos ha librado a nosotros también de la potestad, del poder, de la autoridad de las tinieblas, de Satanás. Nos ha librado del pecado, nos ha librado de la culpa del pecado, nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de las garras de Satanás, de las que tú y yo no podríamos habernos libertado por nosotros mismos. La fe cristiana anuncia una victoria, la victoria de Cristo sobre Satanás, con todo lo que implica. Es un enemigo derrotado, abatido. El faraón fue completamente humillado, no solamente en Egipto mismo, ¿no?, sino en la orilla del mar, cuando todo su ejército fue consumido por el mar que volvió a su lugar, cuando el pueblo de Israel había pasado por el seco. Esa es la gloria de esta posición. ¿Te das cuenta de que Satanás no te va a poder apartar jamás de Cristo Jesús? Satanás te podrá tentar, Satanás podrá acusarte, Satanás podrá venir a tu vida y tratar que tropieces en tu camino cristiano, pero Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto es fundamental para concebir la vida cristiana, porque muchas veces, si me permitís que lo ponga de esta manera para que todos nos enteremos, le estamos dando demasiado poder, si lo puedo poner así para que todos lo entendáis, a Satanás. No lo tiene, en el sentido de que, Satanás lo que me puede hacer, ¿no? Satanás es un enemigo vencido. Dios te ha librado ya de la potestad de las tinieblas. Lo ha hecho Él, y es un hecho de tu vida. Por eso la vida cristiana se vive por fe en la palabra de Dios. Porque tú puedes decir: me veo débil, me veo incapaz, Satanás me va a arrastrar, tarde o temprano Satanás me va a llevar con él. Pero eso es vivir por vista, vivir a la luz de tus propios sentimientos. Y eso no es correcto bíblicamente. Lo correcto bíblicamente es decir: me sienta como me sienta, yo ya he sido libertado de la potestad de las tinieblas.
Muchas veces no me siento así. Pero es que no camino por vista, sino por fe. ¿Fe en qué? ¿En que me siento mejor unos días que otros? Entonces estoy perdido. Porque hay más días que me siento mal que bien. No, es fe en la palabra de Dios, que te dice, has sido libertado de la potestad de las tinieblas. ¿Vives a la luz de esa realidad? A esto es a lo que somos llamados. La realidad de lo que ya ha hecho Dios por nosotros. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No solamente es que te ha sacado de Egipto, sino que te ha llevado a la tierra prometida. Esto es tremendo. Te ha trasladado. Está diciéndonos aquí que la obra de Cristo Jesús no solamente es algo negativo, nos ha librado de Satanás, de la culpa, de la condenación, sino es algo gloriosamente positivo. Ahora estoy en el reino de Jesucristo. No hay nada como ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y nuevamente venimos y decimos, pero es que yo no me siento así. Pero es que no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de fe en la palabra de Dios. Ya estás en el reino de su amado Hijo. El reino ha venido a ti cuando estás en el Señor Jesucristo. Si eres cristiano, algo extraordinario ha pasado en tu vida, y es que has sido trasladado al reino del amado Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Has sido trasladado a una posición en la que Cristo es ahora el Rey de tu vida, el Señor de tu vida. Y no hay ninguno como Él. Por eso el apóstol continúa diciendo en el versículo 15, Él es la imagen, habla de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Él no es una criatura, Él es el creador, el bendito creador. Todo ha sido creado en Él. Él es Dios, no criatura. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, todo aquello que se ha revelado contra Dios, fue creado por Cristo Jesús. El misterio de la caída de Satanás, y sin embargo todo es una criatura de Dios, que está bajo Cristo Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, es eterno, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese es Cristo Jesús. En ese reino estás. Y si estás en ese reino, ¿quién te puede arrebatar de semejante poder de Cristo? ¿Quién puede quitarte esto? Si estás bajo el señorío de Cristo. Y eso es ser cristiano, es constantemente recordar lo que sois, lo que somos, que somos el reino del Señor Jesucristo. Mide la grandeza de tu posición por lo que Cristo ha hecho en ti. En Cristo y solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario hemos sido libertados. Se nos ha concedido que seamos el pueblo de Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Esto significa ser cristiano. El cristiano es aquel que ha sido redimido con la sangre. ¿Recordáis nuevamente, no? Como en esa salida de Egipto ellos tenían que celebrar esa gran fiesta, la fiesta de la Pascua, ¿no? Este cordero inmolado, esa sangre que se pone sobre el dintel de las puertas de las casas de los israelitas y que estaba apuntando a esa sangre del pacto eterno. La sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario y que está diciendo nosotros somos ese pueblo que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Y si hemos sido libertados en Él, si tenemos el perdón de todos nuestros pecados, entonces cuán gloriosa es nuestra posición. No dice, quizás si vives mejor, a lo mejor Dios te perdonará tus pecados. No dice eso. Ya tenemos el perdón de los pecados, ya tenemos la redención en Cristo Jesús. Hay algo
que pueda compararse con esto? Porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Porque hay una seguridad, porque hay una certeza de salvación aquí y para siempre. ¿Qué aplicación podemos hacer de esto, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Los mensajes comienzan en el cómo, ¿no? En este caso, la aplicación de estas cosas, ¿no? ¿Qué podemos sacar, aparte de lo que ya hayamos oído y comprendido de esto? En primer lugar, lo que está diciéndonos aquí, y este es uno de los grandes problemas que tenemos, es que tenemos que vernos siempre al completo. Tenemos que ver siempre nuestra posición como un todo. Es decir, ver el conjunto de todas las cosas. Cuando tú miras tu vida, cuando afrontas cualquier cosa, tienes que verte en conjunto. Es decir, cuando vienen las dificultades y los problemas, tendemos a centrarnos exclusivamente en ello, los sinsabores, la soledad quizá, una tribulación, una enfermedad, incluso afrontar la muerte. Y nos centramos en eso. Pero un pasaje como este, y tantos otros, nos está diciendo, siempre tienes que recordar la imagen completa. Y cualquier cosa, por muy dura que pueda ser, que podamos afrontar, que tengamos que afrontar en este año, es algo dentro de esta imagen grande. ¿Acaso te puede una enfermedad, la soledad, una tentación, apartar del lugar en el que ya estás, el reino de Dios? Y tendemos, esto es el problema, ¿no? Tendemos a definir todo como esto, ¿no? ¿Qué es un cristiano, no? Bueno, pues un cristiano es una persona... esto es un problema terrible, ¿no? Cuando te ven como cristiano, ¿qué piensan de ti? Estos son de los que no hacen esto, y no hacen esto, y no hacen esto, y no hacen esto. Los que están quejándose de esto y de lo otro, de lo más allá. ¿Ese es un cristiano? Ese es un cristiano. No, un cristiano es alguien que ha sido hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz, de algo glorioso, maravilloso, positivo. Es alguien que ha sido librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es alguien que tiene redención, el perdón de los pecados. Esa es la imagen que debemos llevar, porque es la verdadera imagen de la iglesia cristiana. Es algo glorioso y maravilloso. No es simplemente, es que no hago esto, es que esto estoy en contra. Esa es la imagen que damos. No es eso, es algo glorioso y grande y majestuoso. ¿Por qué te conocen como cristiano? Te tienen que conocer porque cuando abres la boca, dices, oh, soy un hijo de Dios, oh, he sido librado de Satanás, oh, tengo una herencia esperándome en los cielos. Esto es lo que se nos está aquí indicando. Está diciendo algo más. En segundo lugar, está diciéndonos que los cristianos viven de acuerdo a esta realidad. Es decir, si ya soy el reino de Dios, si ya estoy en este reino de Dios, entonces es inevitable que yo viva de esta manera. ¿Cómo voy a vivir de otra manera? ¿Cómo voy a vivir como un esclavo en Egipto si ya no estoy en Egipto? Pero tantas veces nos pasa eso. Tantas veces nos seguimos comportando como si fuéramos esclavos del faraón. Pero no tienes por qué vivir de acuerdo a los valores de este mundo caído, de acuerdo a las tentaciones. No tienes por qué. No tienes por qué vivir de esa manera. Es más, es inevitable que vivas de otra manera. Es decir, hay algo en ese reino dinámico y poderoso, el Espíritu Santo en nuestra vida, que va a hacer que seamos distintos. Pero esto viene dándonos cuenta de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, cuando en la segunda parte de la epístola, el apóstol les exhorta, ¿no? Claro, primero tiene que mostrarles la gloria de lo que son. Hay alguna cosa como ser cristiano, para luego exhortarles a vivir. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Es la manera de poner lo que significa ser creyente. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay aquí una forma de vida distintiva. ¿Pero por qué?
porque ya soy parte del reino de Dios, porque ya he sido trasladado al reino de Dios, porque ya he sido libertado de Satanás. Por eso no puedo vivir como vivía antes, en ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mintiendo. Eso es lo que Pablo dice aquí, porque esto forma parte del reino de las tinieblas. Entonces, cuando seas tentado a pecar, un momento, es que eso no es. Ya no pertenezco a esa esfera. En otras palabras, es inconsistente vivir como antes vivíamos. Debemos vivir como lo que ya somos. ¿Y qué somos? Somos los que están en luz. ¿Cómo se describe el cielo? La herencia de los santos en luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos dice lo que significa esto cuando escribe en su primera epístola: Dios es luz. Nuestra herencia es una herencia con los santos en luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es nuestro problema, que somos inconsistentes con nosotros mismos. Porque si estás en luz, ¿por qué sigues comportándote como si no lo estuvieras? Esto es un problema. Pero el problema está no en el hecho mismo, sino en que nos olvidamos de lo que ya somos. Y por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es fundamental. Esto no significa que seamos perfectos, pero significa que somos transparentes, que somos realistas con nuestro pecado. Y confesamos nuestro pecado delante de Dios y decimos: Señor, esto es inconsistente con lo que ya soy, perdóname. Y Dios no te rechaza porque ya estás en el reino. Y eso es irreversible. No hay vuelta atrás. Ya no estoy en Egipto. En mis momentos peores, que hay muchos. Ya me acuerdo de lo bien que comíamos en Egipto. Eso es una fantasía, ¿no? No se comía tan bien y se estaba muy mal bajo el faraón. Pero no es eso ahora. No es esa la realidad ahora. Y por eso dice, y añade Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Claro que seguimos siendo pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el camino. Recordar lo que somos en todo momento. Somos herederos de los santos en luz. ¿Cómo no vamos a vivir como lo que ya somos? ¿Cómo no nos vamos a comportar como aquello para lo que hemos sido destinados por la gracia de Dios? Y por eso nos está diciendo el texto, nos está diciendo toda la Escritura: mirad cuán grande es ser pueblo de Dios. Mirad cuán gloriosa es la posición cristiana. Es una realidad nueva que ha irrumpido en nuestras vidas. Es una realidad que nos transforma aquí y ahora y que tiene una promesa para toda la eternidad. Miramos, por tanto, la vida desde esta posición. No hay nada como ser cristiano. ¿Piensas tú que hay algo que pueda compararse? Esa es la prueba de si somos el pueblo de Dios o no. ¿Hay algo que pueda compararse con ser cristiano? Para ti. Si no es así, yo te exhorto a que acudas tal y como eres a Cristo Jesús, con todos tus pecados, con todas tus miserias, con toda tu incapacidad, y le digas: Señor, sálvame también a mí. Yo también quiero participar de la herencia de los santos en luz. Yo también quiero algún día ver la gloria consumada del reino de Dios en Cristo Jesús. Yo también quiero ser salvo y limpio en la sangre del Cordero de Dios. Esto es lo que pedimos. Y es así como afrontamos este año y todos los días de nuestra vida.
No te centres en los detalles. Recuerda siempre la gran imagen, la realidad de que eres el pueblo de Dios, formas parte del pueblo de Dios, que esto no te puede ser arrebatado, que este mundo te puede quitar muchas cosas, pero no va a poder quitarte lo esencial, lo más glorioso, lo que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Estar con Cristo por toda la eternidad. Porque era Él. Que así podamos afrontar este año. No hay nada como ser cristiano. Que Dios reciba toda la gloria por esa realidad.